habiendo deliberado y adelanto que por unanimidad vamos a decidir la suspensión de la audiencia de juicio en base a las siguientes consideraciones. En primer lugar, obviamente destacar que llegar a esta situación es claramente una cuestión absolutamente indeseable. Digamos, nosotros hemos sido citados en tantos jueces integrantes del tribunal a efectos de recibir la prueba, las teorías del caso de las partes, recibir la prueba y, llegado su momento, decidir respecto de la responsabilidad penal, la existencia del hecho y eventual responsabilidad penal o no de quienes llegan aquí como acusados. Por lo tanto, digamos, llegar a esta instancia y tomar conocimiento de esta situación es ciertamente una cuestión indeseable que esperamos que no vuelva a suceder. Y el análisis, digamos, a partir del cual hemos llegado a la decisión que comunicamos, un poco, digamos, a partir del análisis que en torno a pedir precisiones realmente venía esbozando el doctor Piana. La primera cuestión objetiva, y es que obviamente la doctora Sauli, que era la anterior defensora de gran parte de los imputados, por una cuestión objetiva, haber ingresado como funcionaria del Ministerio Público Fiscal, parece haberse allí desatado esta cuestión de transmisión de defensas que ciertamente no ha sido saludable para el desarrollo del proceso. A partir de ahí, el ingreso del doctor Teleriarte, que, digamos, en función de las precisiones que hemos solicitado a las partes, lo cierto es que llegó, por lo menos en el caso de los defendidos del doctor Lucero, ciertamente como defensor hasta aquí. Parece, digamos, el dato más claro que el doctor Lucero aquí se ha presentado y hasta aquí ha llegado el doctor Teleriarte como defensor de sus hoy asistidos. Y la cuestión, entendemos, central, es aquella, digamos, relativa a lo siguiente. Si los imputados, cierto es que, digamos, declinan la representación legal del doctor Teleriarte en los casos de los doctores Inaudi y Lucero, una cuestión de propia elección de quienes quieren ellos que ejerzan su derecho a la defensa en juicio, más allá de cualquier discusión reglamentaria o de índole administrativa, debe prevalecer por sobre la misma una cuestión elemental, que quien fuera que ocupara ese estrado a efectos de ejercer el derecho de defensa lo planteara, debe ser necesariamente atendible, que es justamente esta cuestión constitucional de poder permitir el adecuado ejercicio del derecho de defensa. Digamos, en los extremos en los que ha sido planteada la cuestión, y más allá de las incluso cuestiones personales que pudimos ver expuestas aquí, más allá de las cuestiones administrativas, nosotros nos encontramos en esta instancia habiendo venido a tomar conocimiento de un juicio que, por las razones objetivas que acabo de expresar y información que nos incorporaran las partes, resulta ciertamente imposible llevar adelante la audiencia de juicio. En función de ello, habremos de ordenar a la oficina judicial para que en el plazo más inmediato posible y de manera urgente fije fecha de debate para que se lleve adelante la misma, tomando conocimiento de esta decisión las partes por su pública proclamación. ¿Y alguna cosa más? No, gracias. Queda así entonces resuelto y notificada a las partes en esta audiencia. Su señoría, sí. Porque hay otro planteo que se dice para no hacerlo nuevamente. Claro, sí.
Perdón, sí, para que no se vuelva a dilatar el proceso en una nueva oportunidad. ¿Está ahí el pedido de audiencia por la...? Úselo, doctor. Si es necesario, nosotros estamos aquí como tribunal, éramos nosotros para un tribunal de juicio. No tenemos ni resortes administrativos, ni le digo yo, no sabía, ni el tipo de relación que contenía a la existente entre el doctor Inaudi y el doctor Egea, ni las cuestiones administrativas. No, usted sabe perfectamente que eso, yo llego acá para conocer lo que ustedes me cuenten, y lo que nos estamos enterando es que es imposible llevar adelante. El resto plantéelo por la vía que corresponde. Sí. Señoría, un pedido que le hago al tribunal. En la parte resolutiva ordenan a la oficina judicial que en el plazo más inminente posible se lleve a cabo la realización de juicio. Yo no tengo inconveniente. Lo que sí, esta asistencia, y me imagino que también el doctor Lucero, necesitaríamos un mínimo, que sean 2 días o 3 días, como para tener acceso a las actuaciones, conocer a ciencia cierta una causa que es voluminosa, no es muy voluminosa, pero es voluminosa, y con mayor razón atendiendo la gravísima calificación legal que se le ha otorgado al accionar de nuestros asistidos. Por lo tanto, estas razones ameritan que esta parte tenga un cabal conocimiento de la causa, ante lo cual requiero que se le pida a la oficina judicial con la premura del caso, pero sí respetando un plazo mínimo por lo menos de 3 días para que esta defensa pueda tener acceso a las actuaciones y extraer las fotocopias pertinentes para ejercer la asistencia técnica que nos ha sido encomendada. Gracias. Sí, doctor, la misma, digamos, a ver, en el contenido de la resolución, para que usted, en términos de aclaratoria, importa per se la consideración de ese tiempo mínimo, sobre todo en términos de 2 días, que usted expresa, importa esa consideración. No, por ahí quería hacer uso de la palabra. Sí, doctor. Sí, de alguna manera, sí, bien es cierto que la resolución importa un tiempo mínimo para que puedan conocer la causa. Sí entendemos procedente quizás fijar un plazo máximo, habida cuenta de que existe un planteo ya de extinción de la acción por el vencimiento del plazo en el marco del artículo 174, y esta nueva prórroga agravaría dichas circunstancias. Justamente por eso agregamos como calidad de la resolución las características de inmediatez y de urgencia, y porque yo no le puedo dar un plazo específico. Es porque lo hemos intentado, digamos, es una cuestión de disponibilidad de jueces. ¿Me comprende? Sí. Nosotros somos jueces, no somos directores de un órgano administrativo. Y es imposible, aparte de que nos excede en lo funcional, empezar a hacer el diagrama de jueces. ¿Me comprende? Sí. Requiere un esquema de orden que, al que no podemos acceder en este mismo momento. Sin perjuicio de ello, la orden es de inmediatez y de urgencia.